Nuestro autor es judío de origen, es alemán, él nació en Coburgo, él salió de Alemania por la persecución nazi, los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, y recorrió algunas partes de Europa antes de radicarse en Estados Unidos. Él, digamos que es un heredero de la filosofía política alemana. Cuando él llega ya trae el doctorado, ya tiene una formación muy completa en lo que es la ciencia política y la filosofía política alemana. Es un autor central porque todo mundo discute con él, para bien o para mal, ¿sí? Como es el fundador de la disciplina en su etapa científica, pues entonces todos los autores, tanto los detractores como quienes lo apoyan, se abocan al estudio de los lineamientos principales. Él se ubica en una corriente que es conocida como realismo político, que ha sido hasta la fecha la corriente predominante en la disciplina de relaciones internacionales. Lo que los realistas hacen es una defensa a ultranza del Estado capitalista, por supuesto, del Estado hegemónico, del Estado líder de la sociedad internacional, que es Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Al realismo político se le atribuyen algunas características que también se han convertido en líneas generales que son las que se divulgan. Por ejemplo, que el realismo político es una corriente que en la dicotomía de paz y guerra siempre opta por la guerra, porque piensa que si se desea la paz hay que estar bien preparado para la guerra. Lo que él señala muy contundentemente es que la moral del Estado no puede ser equiparada con la moral individual y ni siquiera con la moral universal. El Estado tiene su propia moral y esta deriva de la responsabilidad que tiene de garantizar su propia supervivencia. El individuo tiene una serie de restricciones que se derivan de su naturaleza humana y de ser parte de una sociedad. El Estado no, el Estado está por encima de todo eso y sus responsabilidades son mucho mayores. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo se mide la moral del Estado? Y Morgenthau nos contesta, de acuerdo a los resultados de su política. Una política exitosa, es decir, la que cumple con las responsabilidades enormes que tiene el Estado, puede calificarse como una política exitosa si la sociedad la percibe como tal. Finalmente, el que te va a evaluar, el que te va a calificar, es tu propia opinión pública. Con la obra de Hans Morgenthau sucede una cosa muy, muy típica en el caso de los estudios de carácter clásico. O sea, ¿por qué seguimos leyendo a Maquiavelo, a Hobbes, a Kant? ¿Sí? Son autores que son clásicos y que en su esencia siguen hablando de lo más profundo de la naturaleza humana, de la naturaleza de la política, de la naturaleza de la sociedad, y en ese sentido pues es difícil que pierdan vigencia. Pero además, como dije antes, todos los textos, los autores, los especialistas más connotados del más alto nivel en relaciones internacionales, yo diría que sobre todo en el mundo occidental, en el cual por supuesto nos incluimos nosotros, ¿no? Tienen siempre abierto un diálogo con Morgenthau.